Ahora vamos al libro de los Proverbios para seguir nuestro estudio que veníamos ya continuando semana tras semana. Y ahora nos sigue, todavía continuamos en el Proverbio capítulo 15, pero hoy día vamos a ir a los versículos siguientes, versículos 22 hasta el versículo 26 del libro de los Proverbios, ya la penúltima sección de este Proverbios en que hemos visto acerca de la sabiduría, acerca del hablar, acerca de la alegría, y ahora vamos a hablar un poquito más de la sabiduría, el beneficio de pensar sabiamente. ¿El pensar sabiamente traerá algún beneficio en nuestras vidas? Bueno, sí, la escritura enseña que sí, que nos ayuda a pensar, cuando pensamos más bien sabiamente, con sabiduría, pues tiene beneficios para nuestra propia vida. Así que vamos a orar para encomendarnos al Señor y que Él sea hablando de nuestras vidas en la necesidad que tengamos en nuestro corazón y lo que Él quiere que sepamos acerca de su voluntad. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia y nos acercamos a ti por los méritos de Cristo. No hay otra forma de poder acercarnos a ti si no fuera por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y nos ha dado amplia entrada y libre acceso a tu presencia. Perdona todos nuestros pecados, Señor, que de alguna u otra manera puedan estorbarnos el poder conocer más de tu voluntad, el poder vivir para ti, el poder consagrarnos cada día a tu voluntad. Límpianos, Señor, en todo ámbito de nuestra vida. Y el día de hoy, Señor, háblanos, habla a nuestros corazones y ayúdanos a comprender tu palabra con sabiduría, a poder ponerla en práctica y que todo lo que podamos ver ahora, Señor, sea de suma edificación para nuestras almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, mis amados hermanos, el beneficio de pensar sabiamente, versículo 22 al versículo 26, y vamos a el libro de los Proverbios capítulo 15. Dice así: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y esa es la porción que vamos a ver ahora. ¿Sí? Aquí nos va a mostrar Salomón el beneficio de pensar sabiamente o de aplicar principios sabios a nuestra vida. El primero que nos va a enseñar es algo que ya hemos visto en algún momento muy similar, por allá por el capítulo 11 del libro de los Proverbios, muchos capítulos atrás, donde hemos visto algo muy similar, ¿no? Cuando se habla de no hay dirección, el pueblo dice cae, donde hay multitud de consejeros dice hay seguridad. Pero ¿qué está diciendo aquí en este proverbio que es ligeramente diferente al que hemos mencionado en este momento? Y bueno, hay una diferencia ligera en este proverbio con uno muy similar que se encuentra en el capítulo 11, versículo 14, si no me equivoco. Y la diferencia que vamos a notar aquí en el versículo 22 es que hay pensamientos o planes o cosas que queremos desear, que queremos lograr en nuestra vida, sin embargo, pueden llegar a ser frustrados, o sea, obstaculizados o no llegan a cristalizarse. ¿Por qué razón? Porque falta el consejo o el consenso de personas más sabias para llegar a ver la forma de poder hacer que ese sueño, ese anhelo, ese propósito, ese deseo se pueda llegar a realizar. Eh, entonces, un momento, ok, ya. Entonces, aquí vemos qué puede suceder o qué se puede suscitar para que al final un deseo de nuestro corazón, obviamente estamos hablando del contexto de algo bueno, eh, ¿qué puede suscitar para que de alguna otra manera esto se frustre, ¿no? Bueno, a veces podemos tener buenas ideas, a veces podemos tener anhelos buenos, podemos tener deseos nobles y queremos alcanzarlo. Y entre la expectativa que tenemos y la realidad, pues hay un trecho muy amplio. Y muchas veces podemos estar en el lugar correcto,
que lo que pensamos sea la voluntad de Dios, podemos contar aún con el dinero para llevarlo a cabo, podemos contar con el apoyo moral, el apoyo económico, el apoyo familiar, qué sé yo, para llevar a cabo lo que deseamos. Es un gran espectro de cosas que pueden suceder, pero si algo puede bloquear a que lo que deseamos se logre, es el orgullo, es la soberbia. El orgullo, la soberbia, lo que genera en nosotros es ¿cómo decirlo? La autosuficiencia. El hecho de pensar que a la manera en que vamos a hacerlo nosotros es la mejor manera y que ya lo tenemos todo controlado y todo bajo control y bueno, es muy simple, no hay mucha ciencia en lo que voy a hacer y si son cosas trascendentes, trascendentales en nuestra vida que van a cambiar el rumbo de nuestra historia y no pedimos un consejo apropiado de personas obviamente sabias que van a ver todas las aristas de la situación, para decirme, mira, está bien lo que piensas, pero falta esto, pero ¿qué tal si sucede esto? Pero no has pensado o has previsto que si esto sale de esta manera, ¿tienes un plan B para esto? Y cuando nosotros nos llenamos de orgullo, nos llenamos de autosuficiencia y consideramos que nosotros, de alguna otra manera, tenemos todo bajo control y no pedimos consejo, muchas veces lo que pensamos hacer, aunque sea bueno, aunque tengamos el apoyo moral, familiar, económico, aunque contemos con contactos, aún aunque sea la voluntad de Dios, podemos nosotros mismos por nuestra inexperiencia, por nuestro orgullo o por no entender que falta un poquito de tiempo, de madurez, podemos llegar a frustrar los deseos que en algún momento eran sueños muy bonitos. Así que el proverbista da un buen consejo que tú y yo debemos de tomar para pensar sabiamente. Y es, si tienes pensamientos, deseos, no permitas que se frustren, sino busca consejo. Busca el consejo de personas sabias que miren todas las aristas contigo y de la situación, que vean las circunstancias, que vean si es el tiempo correcto, si son las personas correctas, si es el lugar correcto, si es el objetivo correcto, si de esta forma o de aquella forma sería mejor o más provechosa. Y cuando no hay consejo para poder hacer las cosas según la voluntad de Dios, podemos llegar a frustrarnos y a frustrar nosotros mismos o a obstaculizar lo que mucho deseamos hacer. Así que tal vez Dios ha puesto un sueño en tu corazón y hay algo que quieres hacer o Dios te ha enviado a hacer algo y deseas hacerlo o Dios está poniendo ardientemente en tu corazón un deseo, un anhelo que tú quieres lograr y ya falta muy poquito para que lo logres, pero necesitas el consejo de otras personas. A veces, cuando estamos metidos en el sueño, en el anhelo, tenemos deseos nobles, tenemos expectativas altas y de alguna otra forma idealizamos las cosas. Pensamos en el ideal y lo deseamos con tanto anhelo que pensamos que va a salir todo perfecto, que todo va a marchar sobre cuatro ruedas, que no va a haber ningún defecto. Hemos visto y le hemos dado vuelta al asunto y vemos todas las aristas y decimos, bueno, creo que este plan no se va a estropear. Pero, como diría mi madre, al mejor cazador se le escapa el tiro. Así que siempre trata de pedir un buen consejo, porque no sabemos si algo estamos olvidando, algo no estamos eh, preveyendo o estamos tratando de prevenir, ¿no? Y sería bueno que pidamos siempre un sabio consejo a personas sabias para que los consejeros o las multitudes de consejos puedan llegar a mirar algo que tú no lo habías visto. Tal vez te dicen algo y tú dices, oye, pero no lo había visto de esta manera, tienes razón. ¿Verdad, no? Y se te puede haber ido. Así que siempre busca un buen consejo. Por eso dice la Escritura, en la multitud de consejeros, y no es que está diciendo que hagas público el anhelo de tu corazón o que le entregues tus sueños a cualquier persona o que permitas que las personas tengan intromisión en tu vida. No está diciendo eso, lo que está diciendo es que pidas un buen consejo,
que sujetes eso que tú quieres hacer, pero que realmente quieres que funcione, a, no sé, al consejo de personas sabias en tu iglesia, hermanos maduros en la fe, los ancianos de la iglesia, el mismo pastor de tu iglesia, y puedan darte un buen consejo. Tal vez lo que tú piensas no es lo que Dios quiere exactamente, pero te ha dado la forma, pero algo borrosa de lo que Él quiere hacer contigo, y Dios puede hablar a través de los labios de alguien impartirte la sabiduría de Dios y decirte, mira, sería mejor si pones esto, esto y haces esto. Y tal vez esa persona te da un consejo y maximiza o repotencia la idea que ya tenías originalmente. Así que me ha pasado. Así que siempre pide un buen consejo. Así que, ¿cómo me beneficio? ¿Cómo me beneficio sabiamente? Cuando dejo que Dios me guíe a través de otros hombres de Dios. Cuando yo dejo la autosuficiencia a un lado, dejo el orgullo a un lado, dejo la soberbia a un lado y propongo en mi corazón ser dócil y enseñable y hablo con otras personas y pongo los deseos de mi corazón y los proyectos que quiero hacer, yo me beneficio más bien. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que la sabiduría de Dios viaje por canales que son otras personas y puedo encontrar la guía hacia la voluntad de Dios para mi vida a través de otras personas. Así que si no quieres que los pensamientos sean frustrados, pues no lo hagas en solitario, trata de compartirlo con alguien que te pueda dar un buen consejo. A ver, versículo 23, y vamos estudiando más la palabra de Dios. Dice la escritura, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es, dice en símbolo de, perdón, en interrogación, ¿no? Algunas traducciones nos van a dar un poquito más de la idea de a qué se refiere, porque es un poco borrosa a nuestro comprender de qué quiere decir este proverbio en particular. Mira, y la versión textual, o la Biblia textual de la cuarta edición, dice lo siguiente. Qué alegría saber responder. Cuán buena es la palabra oportuna. La nueva revisión de la Reina Valera dice lo siguiente. El hombre se alegra al dar la respuesta adecuada y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. La traducción al lenguaje actual dice lo siguiente. Es muy bueno dar respuestas, es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. ¿Qué prevalece o cuál es la idea que prevalece en este proverbios y en todas sus diferentes traducciones o paráfrasis que hacen de este mismo texto? Es la idea del ser oportuno, del ser oportuno. ¿Cómo es esto? Lo que está diciendo Salomón aquí es que es sabio saber responder. Una persona que tiene tino, criterio para responder a otras personas, está mostrando que es sabia. Pero muchas veces cometemos el error de sabemos qué decir, pero no lo decimos, o esperamos a que nos pregunten, o simplemente asumimos que la otra persona está asumiendo que sabe lo que tiene que hacer. Y así jugamos en un plan de asumir, y al final la otra persona no sale beneficiada en ningún sentido. Cuando Pablo nos habla de hablar y edificarnos mutuamente, tiene que ver mucho con este pasaje de la Escritura, porque si bien es cierto, edificamos a las personas cuando hablamos cosas buenas, no cerca de ellas, sino cosas que ayuden y edifiquen a las otras vidas que están a nuestro alrededor. Cuando damos una respuesta adecuada, eso es beneficioso para la otra persona, pero cuando damos una respuesta adecuada en el momento exacto y cuando es necesario, o sea, con prontitud, de una forma solícita, en el momento adecuado, es cuando es mucho más provechosa. Así que muchas veces tenemos cosas que decir a las personas y callamos, sea por vergüenza, sea porque piensan de nosotros o nosotros pensamos que no queremos meternos en la vida de otros y tratamos de asumir de alguna otra manera. Pero tal vez la persona que está al frente tuyo necesita escuchar algo de ti, y más si hay una relación de confianza, las amistades deben basarse siempre en eso. Tener una buena respuesta, pero una respuesta en el momento apropiado.
¿sí? No esperemos para mañana, como hay un dicho coloquial, lo que podemos hacer hoy. No esperes aconsejar mañana a una persona cuando el consejo lo necesita ya. No esperes reprender a la persona después de varios intentos fallidos de obedecer a Dios cuando puedes en ese mismo momento exhortarle en amor. No esperes aconsejar a alguien y decir, bueno, voy a esperar otra oportunidad cuando podrías, de alguna otra manera. Obviamente, todo esto, y algo que quiero hacer un paréntesis, hermanos, todo esto de los dichos sabios que da Salomón, hay que tener mucho criterio, ¿sí? Obviamente, si estamos en una reunión en público con muchas personas, pues no vas a, a aconsejar a otra persona, pero si se da el momento, si se da la oportunidad, es mejor hablar las cosas con prontitud y en el momento y de la mejor manera. Por eso dice la buena respuesta, no airados, no enojados, no de forma grotesca, no de forma maliciosa, no buscando la contienda, sino tener tino para hablar, mucho criterio, mucho tacto, mucha consideración al hablar, pero no dejar de hacerlo, porque cuando la respuesta es en el momento exacto, cuando la palabra, como dice el proverbista, es a su tiempo, dice, es buena, porque estás resolviendo un problema en ese mismo instante, estás despejando una duda en ese mismo instante, estás corrigiendo una actitud en ese mismo instante, ¿sí me entiendes? O sea, si vemos en la iglesia una actitud mala o distorsionada de lo que debe ser la vida cristiana, pues a su tiempo hay que corregir eso. Cuando vemos que alguien tiene una duda que debe ser despejada, a su tiempo es importante despejar esa duda. Cuando vemos que alguien necesita consolación, un consejo a su tiempo, la consolación la necesita ya, el consejo lo necesitan ya. Por eso es que no solamente para el periodista es importante decir cosas buenas, sino que decir cosas buenas en el momento oportuno. Sí creo que me estás entendiendo. Entonces, es importante cuando somos oportunos, aun cuando hablamos, ¿sí? Sin violar ¿cómo decirlo? Sin violar la barrera del criterio, del amar al prójimo, sin violar la barrera de la intimidad, ¿no? No voy a decirle a una persona o darle un consejo de algo reservado entre los dos delante de otras personas ajenas, ¿no? Siempre, por eso le digo, todos estos proverbios siempre hay que utilizarlos con mucho criterio, con mucho tino, y por eso es que el proverbista continuamente nos exhorta a buscar la sabiduría de Dios. Eh, por ejemplo, podríamos pensar como ejemplos, ¿no? De cómo palabras oportunas fueron dadas en el momento exacto y cambiaron o tuvieron un revés en la vida de alguna persona. Y eso nos lleva también a pensar mucho en el Evangelio. Pero vamos a ir viendo algunos textos importantes. Hechos capítulo 16, versículo 27 al 28 dice lo siguiente. Si recuerdan la historia del carcelero de Filipos, bueno, ahí estaba Pedro, estaba Pablo, su colaborador, y a otros presos más. Al final hubo un temblor, las prisiones se abrieron y Pablo pudo salir. Y mira qué sucede aquí, el versículo 27. Estaban Pablo y Silas, estaba el carcelero, se despertó y dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y este se iba a matar, dice, pensando que los presos habían huido. En ese momento, Pablo interviene e irrumpe en lo que ya el carcelero había decidido hacer y iba a quitarse la vida porque igual lo iban a matar, ¿no? La pena por dejar liberar a un custodiado era la muerte. Imagínense, todos los presos no le alcanzaría la vida para que lo maten. Así que él ya se iba a matar, ya daba por perdido aún su vida porque era muy estricto los guardianes romanos, los alguaciles y todo el imperio. Así que de hecho iba a morir este hombre. Así que él decidió matarse por sí mismo antes que lo maten de una manera más horrenda. Él prefirió suicidarse. Pero en ese momento, Pablo, versículo 28 del capítulo 16 de Hechos, dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Instantes nada más, este hombre ya se iba a quitar la vida, instantes después, ahora se entrega al Evangelio.
te das cuenta que no solamente una palabra buena, sino una palabra oportuna en un momento exacto puede cambiar la vida de alguien o puede tener la vida de una persona que escucha lo que tienes que decir, puede sufrir un revés su vida, es importante. Yo tengo una anécdota muy, muy interesante. Yo, tiempo atrás, hace muchos años atrás, solía evangelizar con un estilo de música con mi esposa y estábamos en el metro de la Hacienda cantando al aire libre, era un aire libre, un evangelismo que estábamos haciendo yo y mi esposa puede dar fe de eso. Y en ese preciso instante tenemos una canción, o tengo una canción que cantaba con mi esposa, que se llamaba Se colgó por ti. Esta canción trataba del sacrificio de Jesús, que él había entregado su vida y se colgó en el madero por nosotros. Y la cantábamos en ese preciso instante y cuando bueno, terminamos, vimos entre las personas que estaban acercándose, que no eran muchas, otros pasaban, miraban y se iban, otros se quedaban atónitos viendo, otros no, había diverso tipo de público. Y destacó una mujer que estaba llorando y abrazó a mi esposa y mi esposa habló con ella y mi esposa se puso a llorar y yo estaba lejos. En ese momento no estaba cantando, no recuerdo si estaba cantando o ya había dejado de hacerlo, pero sí recuerdo lo que mi esposa me dijo al final de cuando ya las cosas terminaron. Y bueno, yo un poco con esa desazón de no ver mucha gente que se quedaba escuchando las canciones y porque había partes en que podíamos evangelizar y bueno, no, la idea es que escuchaba la canción y poder evangelizar, ¿no? Esta mujer le había dicho a mi esposa que estaba en dudas de poder hacer algo que iba a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Esta mujer estaba a punto de suicidarse. Tenía muchos problemas, el esposo lo había abandonado, estaban en litigio, no, en el litigio no, en un tema de tenencia con el hijo de esta mujer y ella estaba ya colmada de problemas y había decidido quitarse la vida. ¿Cómo había decidido quitarse la vida? Pues la mujer estaba pasando por el metro, iba a subir a la estación del tren, el tren de la Hacienda, y se iba a lanzar a los rieles del tren cuando el tren pasara. Eh, y curiosamente, cuando yo estaba cantando, pues veía a la mujer, porque miraba las caras de las personas, que venía y se iba, y venía y se iba. Y en ese interín me cuenta mi esposa, que esta mujer le cuenta a ella, que cuando escuchó la canción sintió un calor en su corazón y no pudo evitar comenzar a llorar, ¿no? Y en ese momento dice que ella sola, sin saber, comenzó a pedirle a Dios que le ayudara, y ahí es donde mi esposa toma la participación y le testificó de Cristo. Y es una historia muy interesante porque, si bien es cierto, nosotros podemos decir cosas buenas, pero cuando estamos en el momento exacto, en el tiempo correcto, y somos propicios y en el momento oportuno, podemos traer en la vida de las personas un revés que no esperábamos nosotros. Así que cada vez que haya ese deseo de poder hablar de Cristo a otras personas, no temas en hacerlo. Cuando tengas ese deseo de hablar y haya, Dios pone ese deseo en tu corazón de hablarle a otra persona y aconsejarle, guiarle, poder ser de bendición, no te niegues a ser un canal de bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque tú no sabes el efecto que puedes estar causando en la vida de otros cuando decides hablar nada más, cuando decides prestar tu hombro para que otro llore, comunicarle el evangelio, abrir las puertas de tu casa para recibir a alguien que necesita un consejo tuyo. Tú no sabes, así que no conoces lo que hay detrás del rostro alegre de la otra persona, no sabes si hay un corazón que está peleando o que necesita con muchas ansias una palabra de parte de Dios. Así que abre tus labios, habla y déjate usar. Así que este proverbio es muy interesante. A ver, vamos más, a ver otro proverbio más. Versículo 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Bueno, aquí hay como una especie de antítesis, ¿ya? Vemos la vida arriba, no especifica bien el proverbista, y se ve un lugar abajo, que es el Seol, el lugar de los muertos o la sepultura. Pero qué es lo que quiere decir este proverbio específicamente aquí? Para el entendido, dice, ¿no? Primero comenzamos por ahí, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, el entendido, o sea, la persona que busca, la persona sabia que busca la sabiduría, entiende que la sabiduría tiene que ver con el temor del Señor. Que cada vez que yo busco la sabiduría
y no queremos entender la sabiduría como un término abstracto, ¿no? Que no sabemos qué cosa es. La sabiduría es básicamente buscar vivir bajo el temor de Dios, ¿no? Vivir en la voluntad de Dios, en el temor de Él, ¿no? Vivir una vida piadosa, entendiendo que hay un Dios que me ve, un Dios que me ama, pero un Dios que me busca o demanda de mí que sea íntegro, y eso implica caminar en el temor de Dios, ¿no? Como caminaba Josué, como caminaba José, Daniel, David, ¿no? Y los demás hombres de Dios de las Escrituras. Un hombre entendido, dice, un hombre sabio, un hombre que entiende, dice, el temor de Dios, su caminar, dice, el camino de su vida es hacia arriba. O sea, él no está, si bien es cierto, vive en este mundo, pero no vive dependiente de las cosas de este mundo. Eh, el temor que construye en su corazón inevitablemente le va a apartar del infierno y llevarle al cielo. A ver, quiero aclarar este punto. No es que vamos al cielo por ser sabios, ¿ya? No, porque podemos confundir términos. No vamos al cielo por ser sabios, vamos al cielo por los méritos de Cristo. Cuando hemos entendido el Evangelio, cuando hemos sido salvados por el Señor, es que vamos nosotros con Él, ¿no? Donde está Él, estaremos nosotros porque hemos creído en Él, ¿no? Pero, ¿qué parte tiene la sabiduría en esto? La sabiduría, según la escritura, según la Biblia, según la verdad de las escrituras, es conocer al Señor. La sabiduría implica que yo conozco a Dios, que yo cada día gradualmente, de forma exponencial, voy creciendo en el temor de Dios. Y esto implica la santidad, implica la consagración, implica el hecho de renunciar al pecado para cada día vivir para Dios. Una persona que tiene estas marcas distintivas en su vida, es inevitable que dé muestras y frutos contundentes de una verdadera salvación. Por eso es que el proverbista, de una manera, ¿cómo decirlo? Eh, primitiva, está dando esbozos de lo que es el Evangelio, ¿no? El camino de arriba es para el entendido en la sabiduría de Dios, el entendido en la palabra de Dios, el entendido en el temor de Dios, es el que tiene ese camino hacia arriba. Y la sabiduría, inevitablemente, la sabiduría de las escrituras, como diría Santiago, la sabiduría de lo alto, no la sabiduría de este mundo, porque este mundo también tiene una filosofía, una forma de ver las cosas, una cosmovisión completamente opuesta a la verdad de las escrituras. Cuando nosotros vamos tras la sabiduría de Dios, inevitablemente estamos yendo hacia allí, hacia el cielo del Señor, ¿no? Y nos estamos apartando del Seol abajo. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Otro término otro término sinónimo para el Seol es el sepulcro, el lugar de los muertos, el infierno, etcétera, etcétera. Así que la sabiduría según Dios no solo es maravillosa porque nos muestra hacia dónde nos acerca, sino que también resulta más valiosa porque nos muestra de dónde nos aleja, ¿no? La sabiduría de Dios nos aleja de la condenación cuando conocemos y Cristo nos es revelado en las Escrituras, nos aleja de la condenación y nos acerca a Él, nos acerca a Él. Por eso es que Jesús decía muy claramente, escudriñado en las Escrituras, les hablaban los fariseos, ustedes dicen que está la verdad, pues la Escritura habla de mí, ¿no? Inevitablemente, si tú buscas la sabiduría de Dios en las Escrituras, te vas a encontrar con Cristo, te vas a encontrar con el Evangelio, te vas a encontrar con los atributos de Dios, te vas a encontrar con las obras y las maravillas de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuál es el beneficio que yo saco de aquí, ¿no? El beneficio que yo encuentro es que cuando me permito el buscar a Dios en su palabra, esta palabra me es como un ayo para guiarme cada día a conocer mejor a Dios, mejor a Cristo, ¿no? Cómo me beneficio sabiamente, que cuando yo dejo que la palabra me guíe, cuando yo reconozco a la palabra de Dios como mi norma de fe y de práctica en mi propia vida, ella me va a llevar como una nana, como un ayo hacia Cristo, me va a guiar, el Espíritu Santo me va a guiar a través de las Escrituras, porque va a usar las Escrituras para hablarme y revelarme a Cristo y me va a llevar hacia Dios.
el camino hacia arriba y me va a alejar de abajo, ¿no? De la condenación, del infierno. Es una figura que está usando Salomón aquí para distinguir entre lo que es la vida eterna y la condenación eterna. Por eso le digo, da esbozos primitivos acerca de lo que es el Evangelio. Versículo 25. Dice, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Qué es lo que está diciendo aquí o qué es lo que trata de enseñar? Bueno, es algo que particularmente la Escritura ha enseñado con mucha anterioridad, antelación y de una forma reiterada, ¿no? La Escritura siempre ha mostrado que Dios es un Dios que siempre está cuidando del desvalido, del menesteroso, del pobre, o que es un Dios que se venga del malvado, que oprime al que es más débil que él. Y escrituras hay muchas. Eh, y lo que muestra el proverbista aquí es algo que la Biblia enseña siempre, de manera muy continua. Y es algo que debiéramos recordar porque llena nuestros corazones de esperanza el saber que el Señor siempre está a favor de aquellos que no pueden defenderse, los vulnerables. Tú y yo, de alguna forma, en algún aspecto de nuestra vida somos vulnerables y el Señor siempre está en defensa de aquellos que Él ama. Pero vamos a leer unos versos para poder alimentar más esta idea y también reforzar la esperanza en nuestro corazón en que el Señor siempre es un juez justo. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Vamos allá. Deuteronomio 10, 18. Dice así la palabra del Señor. Hablando de Dios, dice, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, o sea, soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestidos. ¿Qué más? Otro verso, por ejemplo, es el libro de los Salmos. Ahí hay multitud de versos que tienen que ver con ese amor que Dios tiene por los vulnerables. Salmos capítulo 10, versículo 12 en adelante. Mira, leamos con atención lo que dice aquí. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, o sea, tú no vas a escudriñar dentro del corazón del mal. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo o del impío y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Qué es lo que vemos en el pasaje anterior con este pasaje? Es la inclinación que Dios tiene a defender, a proteger o a hacer justicia. Dios no se muestra indolente hacia la maldad de las personas. Dios no se muestra impávido, sorprendido ante la maldad y se queda estático, atemorizado por el grado de maldad de los hombres. No, Él toma acciones, ¿no? Él ve la injusticia que hay en el mundo. Si Él de alguna otra manera en su voluntad permisiva permite que el pecado siga teniendo de alguna otra manera éxito en la vida de los hombres, no significa con esto que el Señor no tome cartas en el asunto en casos particulares donde Él emite su justicia, ¿sí? Y versos donde dan fe de eso hay muchos. Dice, levanta su mano, aunque el malo tiene la esperanza de que Él puede vejar, abusar, violentar a las personas,
piensa de una forma inútil su esperanza de que no va a ser corregido por Dios o que Dios no va a tomar cartas en el asunto, pues aquí el salmista dice que el malo se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios va a quebrantar, dice, o romper el brazo del inicuo, impío, del malvado. ¿Y qué va a hacer? Dice, va a perseguir la maldad hasta acabar con la maldad y con él, ¿no? Como dirían por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia, va a extinguir al malvado y va a reinar para siempre. Ahora, obviamente esto tiene miras hacia el futuro, pero esto no ha cambiado. Dios sigue siendo, escuchando al desvalido, al que se humilla, dice, por eso dice, el deseo de los humildes oíste, aquel que se humilla, y esto lo podemos corroborar en otros pasajes, Santiago, Primera de Pedro, donde Dios da gracia a los humildes y rechaza o resiste a los soberbios, o pone su rostro contra ellos, otra expresión de estar en opuesta, perdón, de estar en una oposición férrea hacia el malvado. Y dice, va a juzgar al huérfano y al oprimido a fin, dice, con el propósito de que el malvado no vuelva a hacer violencia contra él, ¿no? Otro pasaje más, por ejemplo, Salmo 68, podemos también ver aquí el versículo 4 en adelante. 68, 4 al 6. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya o Yahweh es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca, dice. Entonces ahí vemos claramente el castigo para los rebeldes, tierra seca, mientras que lo que se ve para la viuda, al huérfano, al desamparado, dice prosperidad, el evitar juntos a él, el salir, que él salga en defensa de ellos, etcétera, etcétera. Hay más pasajes que podríamos ver, por ejemplo, uno de ellos es el Salmo 146, versículo 5 al versículo 10, que también lo pude apuntar para que en algún momento lo lea, también es muy bonito, Salmo 146, versículo 5 al versículo 10, y puede pensar un poco en esto. Entonces, volviendo al proverbio, ¿qué es lo que está enseñando el proverbista aquí? Bueno, Dios lo que va a hacer es asolar, o sea, va a destruir, va a dejar eh, eh, como un valle, ¿no? Va a dejar desterrar, va a desterrar a malvado, lo que va a hacer es como el fuego que quema algo y deja solamente a su paso ceniza, así va a ser Dios, va a destruir todo a aquellos que sean soberbios, ¿no? Y cuando se habla de la casa de los soberbios, esta palabra casa también se puede entender como familia, como linaje, como descendencia. Así que de alguna otra manera, no solo al soberbio, sino a todos los que sigan sus pasos, pues Dios va a ir en pos de, ir en contra de ellos, en pos de la justicia, ¿no? Y va a destruirlos. Y el juego de palabras aquí interesante es que mientras que proverbista dice que va a asolar, dice, la casa de los soberbios como si un torbellino destrozara y se llevara, destrozara a su paso un hogar y dejara nada, solo escombros, dice, allí va a firmar en el lugar donde asoló, ahí va a firmar la heredad de la viuda. O sea, lo que en algún momento le pertenecía al soberbio va a pasar a manos de la viuda como una heredad que Dios le da, que Dios le quita al soberbio para darle a la viuda. ¿Y qué principio encontramos allí? ¿No? ¿Cómo puedo, estas verdades pueden llenar mi mente de esperanza? Hay un pasaje que no me gustaría obviar y es Lucas 18, versículo 7. En adelante dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, ¿no? Y esta es de la enseñanza que Jesús hace acerca de la viuda del rey injusto, pero eso es una verdad que enseña las Escrituras, ¿no? Jesús lo mencionó y eso es algo que es parte del atributo de Dios, que Dios hace justicia, Dios no se muestra indolente, así que no debemos de desesperanzarnos que cuando la justicia humana es defectuosa, Dios pues no hará lo que tiene que hacer. Dios es justo, aunque la justicia humana sea defectuosa, sea parcializada, tenga de alguna, tenga grados de corrupción.
No importa, porque Dios es el Dios y juez de toda la tierra, Dios de vivos y de muertos, o sea, Él va a juzgar. Así que, ¿cómo podemos llenar nuestra mente y nuestra esperanza? Bueno, me beneficio sabiamente cuando confío plenamente en que Dios es justo y recto en todos sus caminos y me aliento con ello a caminar de una manera justa y agradable a Él. Porque este es el otro lado de la moneda. Si yo entiendo que Dios es justo, que Dios es recto, pues voy a esperanzarme que aunque la raza humana sea parcializada, sesgada, injusta, corrupta, de alguna otra manera, o retorcida, de alguna otra manera Dios va a ser juez justo y recto, sea aquí, sea mañana, sea en la otra vida, pero va a ser justo, Dios va a emitir justicia. Y eso también debe ser una motivación para que mi vida viva de una manera justa delante de Él. No contaminarme, no vivir como las otras personas viven, no vivir de una manera diferente. Bueno, si de alguna manera le fallo a mi Señor, pues pedir perdón y volver a caminar en pos de su voluntad. Y vamos con el último verso, dice el versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, más las expresiones de los limpios son limpias. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Y aquí, este verso, si no se han podido percatar, pues de alguna otra manera va de la mano con el verso anterior. Si bien es cierto, pues Dios ve la maldad expresada en la vida de los hombres y Él emite justicia, con eso no significa que Él no vea lo interno del corazón, ¿ya? En el versículo anterior estamos viendo que Él ve la maldad del malvado, del soberbio, su camino, y Él emite justicia sobre la vida del soberbio. Es una forma en que lo resiste y en su lugar, pues, hace prevalecer el derecho de la viuda, que es, son dos íconos, ¿no? El soberbio, el malvado, y en el caso de la viuda, pues, la indefensa, que es, o personifica la persona indefensa, que es protegida por Dios. En el caso del versículo 26, podemos ver aquí que eh, el Señor no solamente ve lo exterior, sino que está viendo el interior. Entonces, Él no solamente es abominable a sus ojos los hechos externos de maldad, sino que aún los que se van gestando dentro del corazón. Así que tengamos mucho cuidado de el engaño que puede ocasionar el pecado en nuestros corazones, porque si bien es cierto, es tan pecaminoso el acto concretado del pecado como el simple deseo de hacerlo. Y eso nos lleva a recapacitar de cuán imperfectos somos. Porque no solamente Dios va a juzga o observa, analiza y mira el hecho concreto del pecado, la expresión del pecado manifestada en acciones, sino cuando éste se gesta dentro del corazón, ¿no? El pequeño deseo del corazón, del cual de alguna otra manera nos seduce, como dice el libro de Santiago en el capítulo 1, ese pequeño deseo que se va gestando dentro del corazón, que va parasitando nuestro corazón, bueno, eso también Dios ve. Así que para él, dice la escritura, es aborrecible, vomitable, si se puede decir nauseabundo, son sinónimos de la palabra abominación. Así que si alguna vez has olido algo que te produce náuseas, bueno, eso es lo que siente Dios, o es como por lo menos se describe, eso es un antropoformismo, ¿no? Es darle características humanas a Dios. Eh, Dios causa náuseas, le causa náuseas eh, cuando él ve el pecado simplemente como un pensamiento que todavía no ha sido ejecutado, que todavía no ha sido accionado, que todavía no se ha llevado a cabo, pero que ya está en el corazón, pues Dios ya le parece abominable. Y eso nos lleva a pensar a la esperanza del Evangelio, ¿no? Qué bueno saber que estamos en Cristo y que es por Cristo y por sus méritos que estamos delante de Él, porque yo le puedo asegurar que si usted y yo nos sentáramos siendo sinceros y honestos el uno con el otro, y hiciéramos una listita de los pensamientos malvados o deseos malvados o la omisión de algo bueno que hemos hecho el día de hoy, creo que llenaríamos hasta por lo menos la mitad de la página.
Así que es por los méritos de Cristo que estamos delante de Él y delante de su presencia, y Él está generando esa transformación continua a través del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Pero el punto clave de este verso es entender que a Dios le aborrece no solamente las expresiones externas del pecado, sino las internas del corazón. Dice, abominación a Jehová son los pensamientos del malvado. ¿Sí? ¿Por qué el malvado? ¿Por qué este adjetivo del malvado? Es porque pensamientos malvados pues definen a una persona como malvado. Así que eh, si no queremos ser catalogados como malvados, pues tenemos que tener pensamientos que gesten cosas buenas, no malvadas, ¿no? En el caso y el antítesis que muestra acá Salomón es la expresión de los limpios es limpia. Entonces, vuelvo a brindar esta idea de la correspondencia natural, ¿no? Hay una correspondencia natural. El malvado piensa cosas malvadas, el bueno va a pensar cosas buenas, como dice la escritura también, para el limpio todo él es limpio, para el puro todo él es puro. Y es así, porque mientras que nuestro corazón esté intoxicado con el pecado, pues las cosas que veamos las vamos a ver con ese matiz pecaminoso, ¿no? Igual, eh, cuando veamos las cosas buenas, vamos a verlo con ese matiz bueno, si nuestro corazón es bueno. Ahora, salvando la distancia, ¿no? Si es algo malo que se presenta como bueno, obviamente el discernimiento me va a decir que aunque parezca bueno, es malo, pero me refiero al hecho de cómo nosotros abordamos cada situación, cada cosa, cada deseo, ¿no? Un deseo pecaminoso, con un deseo noble. Por lo pronto, lo que el proverbista nos enseña aquí es que a Dios aborrece y le es nauseabundo toda especie de pecado, aun el que se gesta en el corazón como un pequeño feto, ¿no? Un pequeño embrión pecaminoso ahí en nuestro corazón. A Dios, Dios ve las intenciones de los corazones y Él conoce todas las cosas. El Proverbio 15, versículo 11 dice algo interesante, versos adelante nada más. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Si estos lugares misteriosos, porque ni tú ni yo hemos ido allí, nadie ha hecho un reportaje en el Seol para poder saber cómo es el lugar por dentro, son conocidos por Dios en todo rincón. Él conoce cada lugar o rincón de ese lugar y dónde queda exactamente. Es conocido por Él, pues, igual de recóndito como es ese lugar, igual de recóndito es el corazón del ser humano, como aguas profundas, va a decir un proverbio más adelante. Así que Dios conoce los corazones y eso es importante que, ¿cómo podemos detener mm, potenciales tentaciones o potenciales actitudes o hábitos pecaminosos cuando podemos distinguir las acciones o los pensamientos, ¿no? Un pensamiento que se va fortaleciendo en nuestra mente y es pecaminoso, pues debemos de hacer una cirugía en nuestro corazón para extirpar eso antes que esto cobre fuerzas, cobre vida y ya sea muy difícil de tratar, ¿no? Siempre tengamos ese tacto, esa forma de ver para que nuestro corazón no peligre en ese sentido. El Salmo 94, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Entended, necio del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, dice, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanos, dice. Entonces, algo que vuelve el salmista que vuelve a insistir es en la idea de que Dios conoce las cosas. Dios conoce cada aspecto, cada intención, cada motivación del corazón. Y es importante que tengamos un corazón limpio, ¿no? Eso es lo que propone Jesús en los evangelios, sobre todo en el libro de Mateo, propone tener un corazón limpio. Tenemos que nosotros esforzarnos por tener un corazón limpio. Y es un trabajo difícil en este mundo que golpea constantemente con obscenidades, con
vanagloria de esta vida, con los deseos de los ojos, con la arrogancia, con todo esto, esta mundanalidad que es arrampante sobre la vida de cada uno de nosotros. Sí, bueno, es difícil, pero es necesario porque Dios aborrece el pecado en sus inicios y cuando es ejecutado ya en la vida de una persona, en la vida del creyente. Así que me beneficio sabiamente cuando entiendo que Dios observa y que le importa aún lo oculto de mi corazón y Él demanda de mí la pureza del mismo. Me, me beneficio sabiamente cuando yo entiendo esto de parte de Dios para mi vida, que Él conoce mi corazón, Él le importa mucho lo oculto de mi corazón, ¿no? Él quiere que mi corazón sea limpio, Él quiere que mi corazón le ame, quiere que mi corazón camine en pureza, Él desea realmente eso, Él es la voluntad de Dios, eso, 1 Tesalonicenses 4 me viene a la mente. Él desea que nuestro corazón ande en esa santificación, que nos apartemos de fornicación, dice. Él no quiere que su iglesia sea una iglesia inmunda, una iglesia pura, una iglesia de manos limpias, una iglesia que no tenga vergüenza al levantar su mano y a proferir su nombre, ¿no? Así que seamos una iglesia limpia, una iglesia pura.